Otra vez con ustedes, su hermana Alma Vázquez, maestra de adultos de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo en Castleberry, Florida. Nuestro pastor, Héctor Santiago. Seguimos de nuestra revista El Discípulo, la última lección de febrero, la número 27, bajo el tema Modelo de Fe, Obediencia y Compromiso. Hemos estado viendo 4 modelos del Antiguo Testamento que nos van a ayudar a nosotros como líderes, como siervos de Dios, como ministros, como maestros, para entender 3 cualidades que son básicas e indispensables en la vida de un líder. Una es la fe, otra la obediencia y otra el compromiso. Vimos de primera intención a unas parteras del libro de Éxodo que se dieron a la tarea de hacer algo insólito, el no obedecer al rey, cuyo deseo era que ellas eliminaran a los niños para que la población israelita no creciera. Pero ellas, para agradar a Dios y en obediencia a Dios, ellas no cumplieron con ese mandato. Vimos luego un caudillo que todo el mundo conoce en el pueblo cristiano, a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor. Y eso mismo fue lo que él hizo. Fue valiente, esforzado y comprometido ante lo que el Señor le encargó que hiciera. Eso lo vimos en el libro de Josué. Después estuvimos viendo más adelante la madre de Sansón. Dijimos que Sansón era el hombre más fuerte de los israelitas, que fue el que los ayudó a vencer a los filisteos y que tenía esa misión. Pero estuvimos viendo a la madre sin nombre, no sabemos quién era, pero sí sabemos que era la esposa de Manoa, padre de Sansón, una mujer estéril llamada para dar a luz al Salvador en ese momento del pueblo de Israel. Un pueblo que estaba en desobediencia, pero que por el amor que Dios le tenía a su gente, le consiguió este hombre fuerte, valiente, para salvarlos. Y hoy vamos a ver otro personaje bíblico bien conocido por la iglesia cristiana, Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías sabemos que fue uno de los profetas mayores. Isaías fue uno de los que más relevantes en la historia cristiana y judía. Autor exquisito que supo demostrar sus dotes para narrar la historia que vivía y su amor por Dios a través de un escrito que forma parte de la Biblia y que se conoce como el libro de Isaías. Como profeta mayor se le conoce como un gran político, estadista, y también se cree que posiblemente tenía alguna relación familiar con el rey Usías. Como buen profeta, anunció muchas cosas que luego sucederían, como por ejemplo la venida del Mesías, su nacimiento, el sacrificio y la obra posterior de glorificación de Jesús, que generó la salvación y la vida eterna para todos los cristianos que creyesen en ello. Nació durante el reino de Judá hasta por el siglo 8 a.C. y su nombre significa salvación. Fue hijo del profeta menor Amós y se cree que tenía alguna relación familiar con el rey Usías. Su principal prédica fue la santidad de Dios y que los israelitas debían seguir ese camino. Participó del cautiverio de Babilonia. Se casó, tuvo 2 hijos y se cree que ese final fue trágico, que lo asesinaron, fue asesinado por el mandato de un rey.
En nuestra comunidad cristiana evangélica, la vida y la palabra de este profeta son particularmente apreciadas por la belleza, la inspiración y la esperanza que destila su mensaje, especialmente su dramático llamamiento. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? El llamamiento de Isaías. El estudio está en el Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. El versículo 8 va a ser el texto áureo. Dice que después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Los objetivos de nuestra lección son ilustrar modelos de fe, obediencia y compromiso en el Antiguo Testamento. Segundo, entender que el llamado de Dios nos reta a trascender los límites autoimpuestos y los que nos comunican las situaciones materiales a nuestro alrededor como única forma de honrar el compromiso contraído con Él. El vocabulario, vamos a tener solamente la palabra serafines. Este término se deriva de una palabra hebrea que significa los ardientes. Por su acción y palabra se refiere que son embajadores de Dios como parte de su corte y servicio. Solo en este pasaje bíblico se menciona a estos embajadores celestiales. Señor, esta es tu palabra. La vamos a estudiar y vamos a depender de que tu Espíritu Santo nos ilumine de tal manera que podamos ver cuál es el mensaje que tu palabra tiene para nosotros hoy. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Compromiso en el Antiguo Testamento. Por supuesto que hay muchos otros que respondieron al compromiso al que Dios les convocó. Hoy terminaremos con Isaías, ya que podemos estudiar su vibrante llamado de Dios para desarrollar una acción profética fundamentada en la esperanza. Acabamos de decir que nosotros vamos a ver estos modelos de fe y vamos a terminar este mes con Isaías, que vamos a tratar de ver si la fe de Isaías y su obediencia y su compromiso lo podemos adquirir nosotros también, si nosotros también podemos vivir esas actitudes, esas cualidades de ese líder, de ese escogido de Dios, para nosotros también así hacerlo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Podría usted pensar que en un momento en que está lleno de ansiedad, de temor, de desasosiego, de depresión, de desesperanza, le ha ocurrido algo así parecido cuando el ambiente a su alrededor social, comunitario, está en tristeza, en desesperación, desolación? ¿Qué ha experimentado usted? Pues vamos a ver lo que experimentó Isaías en el año en que murió el rey Usías. En ese año, ¿ustedes creen que Isaías tendría depresión, desesperanza, temor? Porque se sabe que el rey Usías había reinado por 40 años y en esos 40 años
La nación había gozado de prosperidad, de paz, había gozado de un buen liderato, de un buen rey que todo el mundo amaba, y entre ellos Isaías. Cuando se muere Isaías, pues viene el desasosiego, viene el temor. ¿Qué pasará de ahora en adelante? ¿Quién seguirá el que va a seguir a este rey? ¿Cómo entonces nosotros vamos a vivir de aquí en adelante? Pues en ese momento preciso de desesperanza, de ansiedad, de depresión, es que viene Isaías a ver al Señor. Lo ve sentado sobre su trono. ¿Qué sensación le da a usted el saber que el Señor está sentado sobre su trono? Alguno podría decir, bueno, no está haciendo nada, está descansando. Pero podemos decir también que en medio del desasosiego y de la desesperanza, un Dios que está sentado en el trono, lo que me está es diciendo, ten paz, ten calma, todo está bajo control. Un trono que el Señor que es alto y sublime. Es decir, que está demostrando que Él está por encima de todo problema, de toda situación de tristeza, de toda situación de amargura, de desesperanza. Un Dios que sus faldas llenaban el templo, implicando que lo estaba arropando todo. Yo me imagino ese templo con ese manto alrededor, cubriendo cada persona, cubriéndola a la tristeza, el dolor, el llanto de aquel pueblo y especialmente de Isaías. Ese trono alto y sublime es el arca del pacto en el lugar altísimo, en el lugar santísimo del templo, el trono visible del Dios invisible. Un trono visible del Dios invisible. He ahí el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Dijimos que los serafines eran seres celestiales, que quería decir iluminación, que daba brillantez al ambiente. Así que el Señor no estaba en oscuridad, el Señor estaba en la luz. Que ese Señor que estaba sentado en el trono, encima de luz, habían luces encendidas que daban ese brillo esplendoroso al Señor que estaba sentado en el trono. Y esos serafines, reconociendo la grandeza y el poder de ese Señor sentado en el trono, se cubrían sus rostros, se cubrían sus pies, no volaban con sus 2 pies. Ellos tenían esas 6 alas que reconocían primero que Dios era grande y poderoso y que no lo podían mirar al rostro porque la gloria de Dios era tan grande que no lo podían ver. Cubrían sus pies porque esos pies eran los que estaban siendo preparados para llevar el mensaje, porque esos seres celestiales eran mensajeros de Dios. Y los alas que cubrían, que con otras 2 alas volaban para mantenerse en el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Esos seres vivientes se pueden comparar con los que se mencionan en Ezequiel capítulo 1, que significan iluminación. Quiere decir que ellos cubrían su desnudez porque ante Dios no podían estar desnudos. Y aquí entonces el cántico de los serafines, donde exclama el profeta
la presencia permanente de Dios en la vida. Y el uno al otro, los serafines, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Comunica aquí una palabra que nos recuerda el momento en nuestras iglesias cuando al empezar nuestra adoración a Dios podemos cantar Santo, Santo, Santo. En himnos de la vida cristiana nosotros acostumbrábamos cantar el himno número 1 de nuestro himnario. También en el himnario de gloria lo encontramos. Pues este himno nos decía: Santo, 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 Señor omnipotente, el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro, reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Nos decía nada más también en numeroso coro: santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. ¿No se parece a la expresión de los serafines? Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo, y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Puedo mencionar santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar, que te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Este cántico antifonal es el que nosotros usamos en momentos de empezar un culto de adoración a Dios, donde todo el que llega va a estar tan agitado y tan desesperado, pero al empezar el himno todo se convierte en paz. Este himno lo escribió un inglés llamado Reginald Heber en el 1826. Todavía se canta. Él escribió 57 himnos que se cantan todavía. Este himno se ha traducido a diferentes lenguajes: inglés, alemán y otras lenguas. Y nosotros todavía lo tenemos en nuestros himnarios y lo cantamos. Y se hace alusión precisamente a este versículo en Isaías 6, el versículo 3. El texto es trinitario. Cuando hablamos de santo, 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 se menciona 3 veces lo que está representando al Dios Trino. Este hombre, este escritor, lo escribió en temporada en que había un conflicto en términos de que algunos no creían en el Dios Trino, no creían que Dios podía ser 3 en 1. Y por esa razón él escribió este himno, y para ese momento se usó y fue pertinente el reconocer que Dios Trino. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. El versículo 5, perdón que me pasé. Nos dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. No el Rey de Israel, sino el que rige todo el mundo.
En el Antiguo Testamento había el planteamiento de que era imposible que un ser humano pudiera ver literalmente a Dios y que pudiera seguir viviendo. Eso pasó con Moisés cuando él quiso pedirle a Dios que lo dejara verlo. Y él dijo, no vive ningún ser que haya visto a Dios. Por eso el mismo Dios le dijo, verás algo de mi espalda, pero no podrás ver mi rostro. Sabemos que cuando Moisés estaba en la altura del monte y bajaba al pueblo, Moisés venía con ese brillo especial en su rostro que el pueblo no lo podía ver y el pueblo se negó inclusive a acercarse al monte porque tenía miedo de que pudiera morir. Aquí Isaías entonces reconoció su impureza. Él se sintió pecador y al sentirse pecador entonces se arrepiente y entonces viene delante de Dios en sumisión. Y tiene entonces que hacer un acto de purificación. Voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Sabemos que cuando hay un altar encendido es porque se está haciendo un holocausto. Y en ese holocausto se prende el fuego para quemar todas las impurezas de aquellos animales que se utilizaban para el holocausto. He aquí que entonces Isaías es purificado cuando viene el serafín con ese carbón encendido, tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es decir, que el llamamiento de Isaías lo estamos viendo, ¿verdad? Primero él ve al Señor, reconoce al Señor como grande, poderoso, perfecto, grande, iluminado, lleno de gloria. Luego él se reconoce como pecador, se somete a él, se sujeta a él en arrepentimiento y ahí viene entonces el acto donde Dios, que escucha y sabe y entiende por lo cual está pasando, lo purifica en ese acto de poner el carbón en su boca. ¿Por qué en sus labios? ¿Por qué en su boca? Porque él lo estaba llamando para ser un profeta de él, para que él pueda ser un pregonero de la palabra de Dios. Limpió sus labios y limpió su boca y limpió su pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién iré por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Todos los profetas, los grandes profetas del Antiguo Testamento, eran hombres anclados en el consejo divino, que al oír la voz de Dios se sentían comisionados y capacitados para proclamar su palabra. Es decir, que Isaías reconoció que él lo estaba haciendo llamado. Y esa voz de Dios, esa voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Resumimos entonces de esta lección que el encuentro de Isaías en el templo con el Dios que Dios le planteó de la entrada una respuesta categórica al desafío de ver a Dios en tiempos en que las condiciones materiales señalan crisis de toda índole. El testimonio bíblico de cómo Dios interviene en la historia nos convoca hoy a mantener una expectativa espiritual, una actitud de alerta para discernir las maneras en que Dios se hace presente cada día y nos comunica certeza. El cántico de los serafines nos alerta sobre el contenido de nuestra adoración, enseñanza y proclamación. No se puede adelantar un evangelio transformador viviendo en el ámbito personal una desesperanza con relación a la acción de Dios sobre la vida. Es decir, que los serafines nos invitan a la adoración, a la enseñanza, a la proclamación.
somos llamados para llevar un evangelio transformador, un evangelio que lleve a cada vida una vida de desesperanza en una vida en esperanza, para vivir en una relación con Dios. En esa época de prosperidad, la pérdida del líder, Dios le muestra al profeta que el verdadero liderato de bienestar para la vida está garantizado en la acción de un Dios que no se detiene en su caminar en medio de la historia humana. No se trata solo de orar para que se acabe una crisis, sino pedir a Dios que podamos ver su gloria en medio de ella. El profeta aprendió que la palabra de esperanza no es solamente el producto de nuestra buena fe. La palabra de esperanza que se instala en el corazón humano la recibimos como un don y una encomienda de Dios para que seamos instrumentos en su agenda de redención. Muéstrame tu gloria, dice el cántico, muéstrame tu gloria. Cada líder, cada persona que quiere servir al Señor tiene que tener esa relación con Dios de tal manera que pueda verdaderamente manifestar Dios su gloria en nosotros, para que otros vean en nosotros su gloria. Cuando hemos tenido un encuentro con Dios, se han realizado nuestras prioridades e internalizado la esperanza que nos transmite su gloria, manifiesta en la vida, entonces podemos responder a su llamado con confianza, que es la fe, con comprometernos, que es la obediencia, y nos lleva a trabajar para la transformación de otros y otras. Permita el Señor de la vida y la esperanza que se aclare nuestra visión espiritual para ayudarnos a verte, oh Dios, para experimentarte, para que en medio de los tiempos de dificultad y desasosiego podamos verte. Permítenos, oh Dios, como a los serafines, proclamar la permanente manifestación de tu gloria en medio de la vida humana. Ya no nos estás llamando a ser serafines, ya nos estás llamando a ser proclamadores de tu palabra, y que al proclamar tu palabra estemos seguros de que tú eres Dios, que estás sentado en el trono. Podemos responder, heme aquí. Así nos ayude el Señor, que seamos incluidos en estos modelos de fe, de obediencia y compromiso, que podamos usar estos modelos para la mismísima gloria de Dios. Bendiciones y hasta otra ocasión.